Repasemos ahora el ciclo de falla y cómo se manifiesta el fenómeno de histéresis en las bombas de cavidades progresivas. Recorriendo lo que sería el ciclo de histéresis, partimos del calor que el elastómero recibe en el fondo del pozo. A partir de ahí comienza el hinchamiento del elastómero en forma natural, no solamente por la temperatura y el calor, sino también por la absorción de los fluidos del reservorio, por los fluidos producidos. Esto hace que aumente la interferencia, el ajuste entre el rotor y estator. Si a eso le sumamos la deformación del elastómero debido a la compresión y expansión, por el fenómeno que hemos visto hasta ahora, que es el almacenamiento de calor adentro del estator, aumenta nuevamente el calor. Esta situación se transforma en un círculo vicioso, un círculo que me va a llevar al deterioro de las propiedades del elastómero, porque va a bajar la resiliencia y aumentará la dureza. Y en los casos extremos tendremos una falla en el elastómero por cracking, un aprisionamiento del rotor o un aprisionamiento y una posterior pesca de varillas de bombeo. Como les digo, este es un ciclo en el cual nosotros debemos tratar de controlar. Si bien el elastómero tiene una tendencia natural a que fatigue en algún momento, tenemos que tratar de dimensionar y operar el equipo para que este proceso sea lo más largo posible y aumentar la vida de nuestro sistema de rotor y estator. Avanzando con el ciclo de falla, le voy a mostrar un poco la evolución de cómo veríamos el calentamiento en el interior del estator y el cambio en volumen, el hinchamiento del mismo. Estas gráficas están en una animación que fue desarrollada por Bruce Weirs de Weatherford hace varios años atrás y muestran un poco cómo va cambiando a medida que aumenta la temperatura, que aumenta el calor almacenado, también va aumentando la deformación. Al aumentar la deformación del estator, va a aumentar la interferencia y el ajuste entre el rotor y estator. Como resultado tenemos prácticamente una reducción muy importante en muchos casos de la sección transversal de lo que sería la cavidad. Esto nos va a llevar a una rotura inmediata del elastómero o un aprisionamiento. Y como veremos en las próximas láminas, veremos cómo a partir de que comienza el cracking del estator, o mejor dicho del elastómero, a medida que aumenta el calentamiento, nos van a llevar a roturas más severas. En lo que respecta a las durezas, el endurecimiento debido al incremento de la temperatura comienza en el centro. Si tomamos como referencia la escala Short A, que va entre 0 y 100, decimos que un elastómero convencional, como puede ser el NBR, los valores de dureza andan entre el 70 y 75. En este caso, al tratar de medir la dureza en el centro, en ese óvalo que prácticamente se encuentra cristalizado, o cracking, como le llamamos habitualmente, prácticamente es la dureza máxima y el durómetro no tiene penetración. Esa es la manifestación visual y que podemos comprobar a partir de la medición de la dureza. Si ustedes ven, alrededor de este óvalo, si nosotros midiéramos la dureza de la goma en cada uno de estos puntos alrededor, encontraríamos una dureza de 75 Short normal. Lo que sucede es que gran parte, un gran volumen del elastómero se encuentra cristalizado y rígido, lo cual el ciclo de falla comienza a partir de este momento. En esta secuencia vamos a ver que comenzamos con el endurecimiento del elastómero, que quizás quedemos en esta instancia con un endurecimiento, un aumento en el torque friccional entre el rotor y el estator, o hasta un aprisionamiento del rotor dentro del estator, lo cual ya es crítico. En el caso de que comiencen las fisuras, ya es inevitable que lleguemos al desprendimiento del elastómero dentro del estator. Generalmente se da en las zonas de contacto, en las zonas de sello, por lo tanto lo que vamos a notar es que el pozo se queda sin producción
porque no solamente perdemos hermeticidad, sino que ya perdemos gran parte del elastómero adentro del estator. Esta es otra foto de un estator cortado transversal y longitudinalmente, donde podemos ver, en el caso de la lámina inferior derecha, que tenemos una destrucción total del elastómero. En muchos casos hasta cuesta identificar cuál es el mecanismo de falla, pero cuando empezamos a cortar transversalmente y encontramos zonas como la parte superior derecha, nos damos cuenta que el mecanismo de falla se da por histéresis. Este es un ejemplo de una experiencia de campo en un pozo de la cuenca del Golfo San Jorge en la República Argentina, un pozo afectado a proyectos de recuperación secundaria donde la producción es incremental, o por lo menos en la etapa inicial de los proyectos hay un incremento constante de la productividad de los pozos y hay que atenderlas con aumentos de régimen. Tenemos en celeste la producción bruta, en verde las revoluciones por minuto, en naranja la sumergencia en metros sobre la bomba y en rojo el torque en libras-pies medido en superficie. A medida que aumentamos las revoluciones por minuto, aumenta el caudal producido. Y fíjense que acá, a partir de los 150 días, si bien se mantienen constantes las condiciones de operación, hay un incremento constante en el torque, hasta llegar a una situación que fue la que obtuvimos en ese momento. Una rotura del estator. Fíjense que hasta hubo zonas donde hubo un desprendimiento del housing y también tuvimos como resultado una pesca en el pin de la varilla de bombeo. En ese momento estamos hablando de variadores de frecuencia que no contaban en el momento de esta práctica con limitadores de torque, o quizás no eran tan modernos como los que tenemos hoy, en 2015, por lo cual esa puede haber sido una situación donde se podría haber evitado la pesca. Pero acá lo importante de destacar es que el aumento friccional entre el rotor y estator y rotor fue constante a partir de un momento, y podríamos decir que aquí comenzamos en ese círculo vicioso que nos lleva a una rotura. Para finalizar, les daré algunas recomendaciones y sacaremos algunas conclusiones. La primera de ellas está asociada a la interferencia entre rotor y estator. Esta gráfica, sacada de un paper del señor Majid Delpassand de Robinson-Meyer, que habla sobre la vida en bombas de desplazamiento positivo, pero principalmente en motores de fondo. Es un paper muy interesante que va a estar disponible para que ustedes puedan consultar en nuestro campus virtual. Habla acerca de que existe una interferencia óptima en la cual voy a obtener la máxima performance, el máximo desempeño de nuestro conjunto de estator y rotor. Es tan contraproducente tener una alta interferencia que una baja interferencia. En el caso de tener interferencias altas, probablemente lleguemos a la fatiga por histéresis. En caso de interferencias bajas, es probable que al tener bajas líneas de sello y mayor escurrimiento, se suma a eso los efectos erosivos y nunca logremos tener una eficiencia volumétrica deseable. Por lo tanto, aunque parezca simple y obvio, el secreto de esto está en obtener la mejor relación de interferencia entre rotor y estator. No solamente en el momento de la instalación, sino prever qué va a pasar en el futuro cuando el estator comience a hincharse y aumentar esa interferencia. La otra recomendación es utilizar elastómeros de bajo contenido de acrilonitrilo. Es muy importante que ustedes como clientes se puedan sentar junto a los proveedores de bombas de cavidades progresivas y analizar los distintos tipos de elastómeros, pero también los distintos tipos que proveen cada uno de ellos, y meterse más en la mecánica de los elastómeros, debido a que hoy existen muchas alternativas y los laboratorios que trabajan dentro de las empresas que proveen estatores de bombas de cavidades progresivas
trabajan continuamente para no solamente mejorar las propiedades físicas de los elastómeros, sino también que duren más en el tiempo y que se tarde más tiempo en llegar a un estado de fatiga. No someter a las etapas de la bomba a sobrepresiones. Esto implica tener bien en claro cuál va a ser la presión de trabajo a la cual vamos a someter la bomba de cavidades progresivas y seleccionar el número de etapas acorde a eso. Diseñar bombas que operen a menos revoluciones. Esto también hay que tener mucho cuidado, porque recuerden que si nosotros trabajamos con menores revoluciones por minuto, va a aumentar el torque transmitido a las varillas de bombeo. El torque es directamente proporcional a la potencia transferida e inversamente proporcional a las revoluciones por minuto. Entonces no basta con elegir bombas de bajas revoluciones por minuto, ya que esto me puede llegar a llevar al límite que tienen las varillas de bombeo a transferir el torque. Usar bombas de geometría 1-2, single lobular en vez de 2-3. Las experiencias, y hablo por experiencias personales, es que hay que tener mucho cuidado con las bombas 2-3, debido a que si bien pueden manejar más caudal o igual caudal a menor revoluciones por minuto, no solamente van a consumir más torque, sino también que aumenta la frecuencia de deformación. Y de hecho la frecuencia de deformación no solamente afecta al fenómeno de histéresis, sino también que a partir de las 300 revoluciones por minuto aproximadamente, a partir de ahí para arriba, las vibraciones son tan grandes que pueden traer problemas a otros elementos del sistema de bombeo por cavidades progresivas. Como conclusiones, podemos decir que el fenómeno de histéresis es uno de los mecanismos de falla más comunes en las bombas de cavidades progresivas utilizadas para producir pozos de petróleo. La combinación entre presión, temperatura, características del elastómero y los esfuerzos cíclicos de deformación son claves para la tendencia a la fatiga por histéresis. Por tal motivo, la correcta selección de la combinación entre rotor y estator es clave para maximizar la vida útil de la bomba. Esto incluye la selección del elastómero, la interferencia entre rotor y estator, el número de etapas de la bomba, el régimen de bombeo y el tipo de geometría, entre otros aspectos. Y para finalizar, y como recomendación final, el sistema de bombeo por cavidades progresivas quizás sea uno de los sistemas que más atención requiere y estudio requiere al inicio de la implementación. Muchas veces esta implementación falla porque no se conoce los principios de funcionamiento, los límites mecánicos, y se requiere un trabajo en conjunto entre las empresas operadoras y las empresas de servicio para lograr este objetivo. Principalmente el compromiso es de las empresas operadoras, quienes son los responsables de producir sus pozos productores. Muchas gracias por haber participado en este seminario web y los invito a compartir sus inquietudes en nuestro foro de discusión y espero encontrarnos en un próximo evento. Muchas gracias por haber participado.